Yo no sé si ustedes tienen periodos de tristeza, de gozo, de melancolía. ¿Cuántos pasan por esas situaciones que los lleva, según sea esta, a momentos de felicidad, de tristeza, de melancolía? Estamos en un tiempo analizando con una serie de mensajes que le llaman emojis, que dicho en palabras castellanas son nuestras emociones, basado en esas caritas, ¿verdad? Que son la sonrisita, el triste, que usamos mucho en los teléfonos. Resulta que yo no sabía qué era eso de emojis. Ustedes sí sabían, yo no. Yo estoy un poquito perdido con la tecnología, pero la uso. Pero muchos de esos términos que usan esta generación tan linda, pero tan complicada a veces por estos medios, y estamos en una serie de mensajes. La semana pasada Rainer tocó el punto de la preocupación, y nos dimos cuenta que a veces la preocupación no es sana, trae a nuestras vidas problemas que se reflejan en nuestro cuerpo. Físicamente somos afectados. Ahora me dicen a mí, pastor, pero entonces no tengo que preocuparme. No, claro que sí, pero hay que saber preocuparse. Yo me preocupo cuando estoy buscando una solución a un problema, pero si no encuentro solución, ¿para qué preocuparme? Estamos, y estuvo Rainer hablando sobre esto. Pero hay una situación que a veces enfrentamos los seres humanos. Yo no sé si su vida ha sido una vida emocionante o se ha convertido en una molestia, porque he escuchado personas diciendo, ¿para qué nací? Momentos en donde caen en la depresión. No me voy a referir a eso hoy. Muy pronto vamos a hablar sobre lo que es la depresión, pero hoy voy a hablar de lo opuesto a la tristeza, de lo opuesto a lo que es ese sentimiento de melancolía, y que aunque va a parecer extraño lo que voy a decir, dice la palabra de Dios, demos gracias a Él. ¿En qué dice? En todo tiempo. Es decir, sea en tristeza, en alegría, en riqueza, en pobreza, que demos gracias a Él en todo tiempo. Humanamente esto no cabe en el concepto que tiene la sociedad de alegría. Yo no sé si usted se ha desvanecido sus expectativas de alegría, paz y contentamiento por las dificultades, porque también Dios nos llama a estar contentos aún en medio de la prueba o las circunstancias adversas que tenemos. Quizá usted tiene periodos de felicidad cuando todo va bien, pero los problemas regresan inevitablemente, trayendo estrés y desánimo aún dentro del creyente. Nadie está exento de vivir situaciones adversas. Si usted vino a Cristo creyendo que todo iba a ser color de rosa, déjame decirle que ese no es el evangelio que Jesús predicó. La palabra de Dios dice, y Jesús dijo, en el mundo tendréis que aflicciones, pero dice, no se preocupen, yo he vencido al mundo. Tenemos periodos de felicidad cuando todo va bien, pero los problemas siempre regresan y hay desánimo en nuestra vida, y estas experiencias pueden resultar muy preocupantes, porque parece que la vida abundante a la que Cristo nos llamó no se da en nosotros. Juan 10:10 dijo que Él vino a darles vida y vida en abundancia. ¿Estamos de acuerdo? Y buscamos vivir en esa abundancia. Y la mayoría de los que estamos aquí tenemos que reconocer que no conocemos a muchas personas verdaderamente llenas de gozo, sobre todo en estos tiempos. A veces parece que andamos con un limón ácido en nuestra boca. En el Antiguo Testamento el Señor exhorta a los israelitas a regocijarse. Incluso, si leemos la palabra, instituyó fiestas, algunas que duraban 7 días, para alegrarse delante de Él. Eran tiempos de alabanza, de danza y cantos a Él en acción de gracias por su provisión y por su salvación. Dios provee a nuestras vidas todo lo que ocupamos conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hay promesas en nuestra vida y decimos, ¿por qué esto no ocurre en nosotros? Y esta misma actitud se extiende hasta el Nuevo Testamento. Filipenses 4:4, ya lo dije. Pablo da este mandamiento a los creyentes. Dice, regocijaos, ustedes se lo saben, regocijaos
en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Y esto no es acorde con nuestro pensamiento. El mundo ofrece un gozo no permanente, mas la palabra de Dios dice que en Cristo Jesús podemos gozarnos en toda circunstancia. Obviamente, la voluntad de Dios para nosotros es que seamos un pueblo gozoso. Por tanto, debe ser el modo normal de vida de todos los cristianos. Vuelva a ver el que está a la par y sonríale. ¿Le podrá sonreír? ¿Ah? Dice, regocíjese. Y usted me dice, ¿por qué el gozo? ¿Ustedes creen que esto es la palabra de Dios? Sí. Y el gozo es bíblico. Dice, regocíjese en el Señor siempre, otra vez os digo, regocíjese, gócese. El gozo es bíblico, y para entender el estilo de vida que Dios desea para nosotros, tenemos que conocer la diferencia que hay entre la felicidad y el gozo. Hay una gran diferencia. Ambos tienen en común alegría, deleite y placer. Pero déjenme decirles algo, la felicidad tiene una causa externa. ¿A qué me refiero? Cuando las circunstancias están bien, somos felices. Ok. Somos felices. Dependiendo de las circunstancias, hay felicidad en nuestra vida. Es una causa externa. Cuando las circunstancias son favorables y placenteras, estamos desde luego ¿qué? Felices. Pero cuando ellas toman un giro negativo, también lo hace nuestro espíritu. Nos volvemos negativos, todo lo vemos mal. El día soleado y no nos damos cuenta y le decimos gracias, Señor, por el sol que calienta nuestra vida. Y si hay lluvia, no decimos gracias, Señor, por la lluvia. Al contrario, el gozo tiene una causa interna que no depende de las condiciones externas. De ahí que tenemos que entender que cuando Pablo dice regocíjese, gozaos en el Señor siempre, gozaos, regocíjese siempre, es porque debe ser una causa interna el saber que Dios, Jesús, el Espíritu Santo está en nosotros y trabaja a través de nosotros. ¿Entienden la diferencia entre felicidad y gozo? Como creyentes podemos mantener nuestro contentamiento en los tiempos buenos como también en los tiempos malos. ¿Y por qué me dices eso? Nuestro deleite está en el Señor, no en nuestras fluctuantes circunstancias o en nuestras fluctuantes emociones. Nuestras emociones nos traicionan. Si yo me levanto hoy y digo, qué pereza ir a la iglesia, pero si digo, no quiero ir hoy a la iglesia, y si Dios tiene algo preparado para mí, me lo voy a perder. ¿A usted no le ha pasado que dice, hoy no voy, y dice, no, yo no soy gobernado por las emociones, voy a ir porque la palabra de Dios dice que debo de congregarme? Y viene y dice, de lo que me iba a perder, Dios me habló, ese mensaje era para mí. ¿Le ha pasado? A mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Yo a veces no quiero ir a predicar. ¿Sabían eso? Ay, Dios, ay, no, estoy cansado. ¿Cómo el pastor? Yo soy igual que usted, soy ser humano sujeto a pasiones, como lo fue Elías también, como lo fue Moisés, Jonás, que en un estado de depresión oraron, Señor, quítame la vida, si tú me amas, quítame la vida. ¿Sabían eso? Elías, Moisés, Jonás rogaron a Dios, hicieron una oración y diciéndole, Señor, si tú me amas, quítame la vida. ¿Te ha pasado eso? Momentos de dificultad, pero dice la palabra que debe regocijarse en todo tiempo. Sean buenos o malos los tiempos, tenemos que tener contentamiento. Y esto es debido a que su fuente de gozo es tu relación con Cristo. Si tú me dices a mí, es que yo no sé cómo regocijarme, yo le preguntaré, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Sabe qué me sostiene a mí? Mi relación con Dios, mi constante relación con Dios. ¿Cuál es tu circunstancia? ¿Qué es lo que está gobernando tu vida ahorita? ¿Es algo interno o es lo externo? ¿Qué es lo que causa gozo en tu vida en este momento? Debe ser Cristo. El gozo que describe la Biblia solamente lo conocen los cristianos,
No es la presencia o la ausencia de problemas, sino nuestra respuesta lo que va a determinar si experimentamos o no el gozo de Cristo. Vuelvo a decirlo, no es la presencia o la ausencia de problemas, sino nuestra respuesta lo que va a determinar si tú experimentas o yo experimento o no el gozo de Cristo. El Espíritu Santo que mora en nuestro interior produce este fruto del Espíritu en todos los creyentes que le permitan venir a controlar y guiar su vida. ¿Es Jesús el que gobierna su vida? En Gálatas 5:22 dice: las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Oiga lo que dice: las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, decía el apóstol Pablo, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y aquí está la contraparte. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, felicidad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. La contraparte: vivir conforme a la voluntad de Dios o vivir conforme a mis deseos pasionales, a mis emociones. Que las emociones no controlen tu vida, que sea el Espíritu Santo que mora en ti controlando tus emociones y viviendo en este gozo que Dios ofrece a los creyentes. Y aunque cada creyente tiene acceso al gozo, solamente lo van a experimentar quienes están viviendo activamente en obediencia a Dios. Lo digo otra vez: aunque cada creyente tiene acceso a este gozo, solamente lo van a experimentar los que viven en obediencia a Dios. ¿Me está escuchando? En obediencia a los preceptos, a los principios de la palabra de Dios, son los que van a experimentar este gozo. Ahora, esto no quiere decir que tenemos que ser perfectos, pero si nuestros corazones están rendidos al Señor, nos apresuraremos a reconocer nuestro pecado y arrepentirnos después de una caída. El gozo es bíblico, y el gozo es producido por algo interno, no por lo externo. Eso es felicidad. Pero también hay algo importante, y esto lo he experimentado en mi familia. Dice la palabra: el corazón alegre constituye buen remedio. ¿Usted ha leído eso? El gozo es contagioso. El corazón alegre no solo levanta nuestro ánimo, también influye sobre los demás. Entonces, una actitud de abatimiento o de tristeza arruina el testimonio del cristiano, arruina el testimonio del padre que le habla a su hijo del amor y del gozo del Señor. Debe haber gozo. El ingrediente más importante para aquel que sirve a Dios, sobre todo para los misioneros, es el gozo después de la oración. Porque las circunstancias que vive uno mientras sirve a Dios, si no fuera por ese gozo interno debido a la relación que tienes con Dios, no podríamos enfrentar lo que se enfrenta cuando se sirve a este Dios vivo. Si los incrédulos nos ven ansiosos, quejumbrosos, porque cambiamos a veces la alabanza por la quejabanza. Usted conoce cristianos que siempre se andan quejando. Debemos de alabar a Dios en todo tiempo, dar gracias a Dios en todo tiempo. Cuando una persona que no conoce a Cristo nos ve ansiosos, quejándonos por todo, ¿por qué querría seguir a ese Dios en el cual nosotros creemos? Por el contrario, una demostración de paz cuando no hay ninguna razón aparente es como un imán para un mundo perdido. El hombre, el ser humano, nuestra sociedad anda buscando desesperadamente una respuesta a un mundo lleno de situaciones adversas al ser humano. Padre de familia,
Gócese en el Señor. Influya sobre sus hijos. Aunque no sea algo aparente por el cual estar gozoso, enseñe a sus hijos a gozarse, no importando las circunstancias. Ahora también nuestra actitud es contagiosa para otros creyentes, porque podemos animarnos unos a otros con nuestra confianza que Dios es suficiente y de que Él estará siempre con nosotros, pase lo que pase, incluso en medio de la angustia. En medio de cualquier situación, nuestro profundo y permanente deleite en el Señor puede fortalecernos, tanto a nosotros como a los demás. Es terrible. A mí me gusta la gente positiva a mi alrededor. ¿A ustedes también? La gente que no importando las circunstancias te dicen: podemos hacerlo, vamos para adelante, podemos hacerlo, paz, podemos hacerlo, no se preocupe. Y no, ojalá la gente: ¿y cómo lo vamos a hacer? ¿Y ahora qué? ¿Y qué va a pasar? ¿Y si no podemos? No, todo lo podemos. ¿En quién dice la palabra? ¿En quién? En Cristo, que es el que nos fortalece. Dice la palabra: puesta la mirada en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. No puesta la mirada en las circunstancias, no puesta la mirada en nuestras emociones, sino cuando usted aparta la mirada de Dios, déjame decirte, tu vida empieza a entrar en conflicto. Porque Dios es la fuente de toda verdad. En Él encontramos gozo, paz, alegría, esa paz que viene y sobrepasa todo nuestro entendimiento. Aparte de que el gozo es bíblico, aparte de que el gozo es contagioso, dice la palabra que debemos de regocijarnos. ¿Qué dice? Siempre. Pablo le dijo a los filipenses: ¿en qué momento debían de regocijarse específicamente? ¿En qué momento les dijo? ¿Ah? Siempre. Es fácil estar alegre cuando todo va bien. Es muy fácil. Pero ¿cómo podemos hacerlo en tiempos de dolor y sufrimiento? Porque todos pasamos así. Tiempos de adversidad, de sufrimiento. Porque eso es parte de tener que vivir en un mundo caído. Y Jesús lo dijo: tendréis aflicciones. Es una promesa que se ha cumplido en todos. En el mundo tendréis aflicción, pero le dijo Jesús: no se preocupe, mi amigo, no se preocupe, hijo, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero en mí encontrarán paz, alegría, gozo, restauración de su familia, restauración de sus hijos. Vas a encontrar todo lo que tú ocupas, porque dice la palabra que el que busca primeramente el reino de Dios, ¿qué dice? Todo lo demás, lo que tú ocupes, será añadido por Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él ha prometido para ti gozo, alegría, paz, no importando las circunstancias, pero tú necesitas confiar plenamente en Él. Simple y sencillamente. No hay otra respuesta para esto. Va en contra de nuestros pensamientos, va en contra de lo que la sociedad misma enseña. Yo les he dicho esas cosas, dijo Jesús, para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, dice: yo he vencido a este mundo. Amigos, los creyentes no tenemos que estar deprimidos cuando la vida se dificulte. De hecho, Santiago 1:2 nos dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Oiga lo que dice Santiago. Es absurdo esto, ¿cierto? Considérense dichosos, felices cuando se hallen en diversas pruebas. Algunas personas se indignan cuando escuchan este versículo, porque piensan que Dios les está diciendo que se regocijen en lo que les está causando dolor. Eso dice. Pero al leer un poco más, vemos que nuestro regocijo se basa en el resultado prometido. Porque sigue diciendo: sabiendo que la prueba de su fe produce, ¿qué dice? ¿Se lo saben? Paciencia. Más tenga la paciencia, dice, su obra completa, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte cosa alguna. Dios se aprovecha de las circunstancias para enseñarnos algo y para bendecir nuestras vidas. Siempre traerá respuestas a nuestra vida. Mis hermanos, las experiencias difíciles ponen a prueba nuestra fe en la sabiduría, en la bondad y el poder de Dios. Pero estos versículos
nos dan la confianza de que sus propósitos son buenos y que si nos mantenemos firmes con confianza y gozo, nada nos va a faltar. Nada nos va a faltar. El Salmo 23 dice: el Señor es mi pastor, y que dice: nada me va a faltar en su sabiduría. Si tú buscas a este su pastor, el que te guía, el que te protege, el que te provee, no te va a faltar nada. Mis hermanos, cuando el apóstol Pablo les dijo a los filipenses que se regocijaran, estaba declarando una profunda convicción, porque él había probado una y otra vez su validez. Dios había estado siempre presente en toda su vida. Pablo escribió esta carta mientras estaba en una cárcel en Roma, y les dice: regocíjense. Otra vez os digo, estaba en la cárcel. De acuerdo con sus circunstancias, no tenía motivos para regocijarse, pero debido a su relación con Cristo, él podía regocijarse. ¿Cómo está tu relación con Cristo? ¿Se puede regocijar no importando las circunstancias que usted está viviendo? ¿Te podrás gozar? Porque ese gozo es ¿qué? Interno. No es causado por las circunstancias, por lo externo, por lo que te estás viviendo. Y esa no era la única vez que Pablo había practicado lo que predicaba. Durante su primera visita a Filipos, él y Silas fueron golpeados y echados en la cárcel de la ciudad. Hechos 16. Y dice la palabra que esa noche comenzaron a cantar y a alabar a Dios. Y Pablo y Silas no esperaron que mejoraran las condiciones que estaban viviendo para demostrar su amor y su fe en Cristo, sino que no importando lo que estaban viviendo, ofrecieron sacrificio de alabanza a Dios. Y como resultado, los presos los oyeron, y finalmente el carcelero y toda su familia fueron salvos. Fueron salvos. Todavía recuerdo, escasos 4 meses atrás, cómo el Señor me dio la oportunidad para poner este principio en práctica. Poner este principio en acción. Mientras preparaba este mensaje, me vino a la mente cuando tuve esa intervención quirúrgica que no se la deseo a nadie. Si me hubieran dicho que iba a pasar los dolores que pasé, difícilmente me hubiera costado mucho operarme. Yo recuerdo esto. Mi primera reacción fueron negativos a ese dolor. Al comienzo me sentí mal y me quejé de la situación. Oraba, Señor, lloré pidiendo que me dijeran: no hay que operar, todo está bien, como le pasó a la hija de Doris, que la iban a operar y le dijeron: ya el corazón está bien. Dios lo sanó a escasos 1 mes y medio, fue esto, creo. Y yo esperaba eso para mi vida, un milagro, que Dios cambiara mi situación para no pasar por esto que pasé. Al comienzo, repito, me sentí mal y me quejé de esta situación, pero luego opté por regocijarme. Y pegaba gritos, ¿verdad? En mi vida. Durante esos dolores experimenté la verdad de Nehemías, que dice: el gozo del Señor es mi fuerza. Nehemías 8:10. Hermanos, el gozo es una emoción que fortalece, que edifica y que nos da fuerzas para soportar el sufrimiento. Ese gozo causado por nuestra relación con Cristo es un gozo que viene de adentro. No es la felicidad que producen las circunstancias. Es un gozo que únicamente puede darlo Dios. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento únicamente vendrá a aquellos que se mantienen en constante relación con Cristo. Y al elegir regocijarme cuando no estaba de humor por ello, noté que algo estaba sucediendo dentro de mí, porque a veces no quería ni siquiera que me hablaran, mucho menos que me visitaran. Y elegí regocijarme, y empezó a suceder algo dentro de mí. Y cuando centré mi atención en el Señor, dejé de quejarme. Comencé a deleitarme en Él y a recordar todas sus bendiciones, aunque sentía dolor. Yo no creo en la superfe. Ay, no siento dolor. No, ya no siento. Diga, no siento dolor. No, la superfe no existe.
Sentimos dolor, pero nos regocijamos a pesar del dolor que sentimos. Sentimos desesperación porque las cosas no han salido como esperábamos que sucedieran, pero nos regocijamos a pesar de eso, confiando en que las promesas de Dios se van a cumplir en nuestras vidas. Termino con el último punto. Gócese en Dios. A los cristianos se les dice que se regocijen, no en lo que causa su sufrimiento, sino en el Señor. Y esto no significa que vamos a negar el dolor, sino es una oportunidad para confiar y alabar a Dios en medio del dolor, en medio de esa circunstancia que tú no entiendes. Y en vez de centrar nuestra atención en la situación que está causando dolor, fijemos nuestros ojos en Cristo. Después vamos a ver la bendición que puede alegrar el corazón. Porque dice la palabra, puesta la mirada ¿en quién? ¿En quién? En Jesucristo, el autor, el consumador de nuestra fe. ¿Qué me estás diciendo? Primero, podemos deleitarnos en nuestra relación con el Señor, porque dice la palabra que nuestros pecados son perdonados y nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, allá en el cielo. Mis amigos, el sufrimiento de esta vida no es comparable con la gloria que nos espera. Vea lo que dice la palabra. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros, es decir, pasajeros, que ahora padecemos, producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es que pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. El dolor es pasajero. El problema que estás viviendo, te lo puedo garantizar, es pasajero. Solamente confía en el Señor. Segundo, podemos regocijarnos por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Él nos da el poder para superar cualquier dificultad o pérdida. Y no nada más eso, sino también produce su fruto espiritual en las vidas de todos los que vienen y se someten al control de Él. Recuerde esto, muchas personas declaran que Jesús es su Señor. Mucha gente declara que Dios, que creen en ese Dios que todo lo puede. Pero lo he dicho y lo repito, conocimiento sin transformación es solamente información. Las personas tienen conocimiento de Dios, pero solamente es una información que han recibido, porque no ha habido transformación en sus vidas. No han abierto sus vidas y le han dicho: Señor, te entrego mi vida, el control de mi vida te lo entrego a ti. Podemos alabar a Dios por toda la transformación que Él está produciendo en nosotros. Alabarlo por la fe que está creciendo en nosotros, o por la obediencia que tenemos. Romanos dice, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. El mayor objeto de nuestro gozo es el Señor mismo. Cuando yo pienso en su amor, en ese amor incondicional, ese que dio la vida por mí, en su fidelidad inquebrantable y en su compasiva indulgencia, ¿cómo no voy a alabarle con gozo y con alegría? ¿Cómo no voy a venir a una celebración como esta y realmente celebrar la presencia de Dios en mi vida? No sé cuál sea tu circunstancia, pero no te dejes gobernar por ella. Gobierna la circunstancia en el nombre del Señor. Él nos ha dado promesas maravillosas y nunca dejará de cumplirlas. Escuche, cada vez que la palabra es hablada o leída, es una ocasión para celebrar. Jesús dijo a sus discípulos: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Tú has perdido el gozo? Si nuestros ojos están puestos en el Señor, nunca nos va a faltar razones para regocijarnos. Pero si comenzamos a centrarnos en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, en las circunstancias, nuestro espíritu va a decaer. Yo conozco muchos cristianos que han perdido su gozo. Tristemente, algunos incluso nunca
lo tuvieron a pesar de ser salvos. Algunas personas melancólicas me han dicho, bueno, es que esta es mi personalidad. Así me hizo Dios. ¿Y tú crees que se va a reír por algo que tú le comentas y se rió todo el mundo mientras esa persona dice, no, mi hermano, es que así soy yo? No. El reflejo del amor de Dios en nuestras vidas debe causar gozo, alegría. Pero sabiendo que Cristo quiere que tengamos gozo y que la Biblia nos manda a regocijarnos, he llegado a esta conclusión: los creyentes que no tienen gozo es porque han elegido ese estilo de vida. Podemos perder los cristianos el gozo por muchas razones. Algunas personas se deprimen por el sufrimiento. Cuando las emociones vienen y nos abruman, toman control de nosotros y hacen que nos centremos en nuestro dolor, la vida parece no tener esperanza. Pero la salida de la desesperación es por medio de un acto de fe. ¿Y cuál es ese? Decido alabar a Dios cuando eso sea lo último aunque eso sea lo último que yo quisiera hacer. Yo decido alabar a Dios. Amigos, la fortaleza viene cuando nos deleitamos en Dios. Yo he tenido familiares sufriendo. Cuando un ser querido está sufriendo, podemos pensar que no es correcto sentirnos gozosos. Pero puesto que Dios me llama a regocijarme en Él, en nuestras pruebas, podemos sin duda seguir deleitándonos en medio del dolor. Demostrar gozo en tiempos de aflicción puede ayudar a otras personas a poner sus ojos en Jesús. Ahora, hay mucha gente que vive en el pasado o piensa mucho en el futuro. Eso es otra manera de perder el gozo. Algunas gentes no pueden dejar atrás los fracasos, los errores que tuvieron en el pasado, mientras que otros viven atemorizados. ¿Por qué? Por el futuro, lo que va a acontecer. Ambas actitudes roban el gozo del Señor. Dios nos llama a disfrutar de la gracia que nos da en el presente, en el hoy, y no estar pensando todo el tiempo en lo que habría ay, si yo hubiera hecho, ay, si tan solo lo hubiera hecho de esta manera. El hubiera no existe, mi amigo, mi hermano. El hubiera no, eso ya pasó. Vive el presente confiando plenamente en que Él tiene control de ti, en que Él cuida de ti, en que Él provee para todas tus necesidades. Los temores son vencidos por la fe en la promesa del Señor, en que Él se va a ocupar de nuestro futuro. No se afane, dice la palabra en Mateo 6. Basta, cada día tiene su propio mal. Solamente deleítate en mí, confía en mí, busca, y yo voy a conceder los deseos que hay en tu corazón. El mayor o los mayores opresores del gozo es el pecado. El pecado quita el gozo. Los creyentes que viven en desobediencia pueden experimentar algunos periodos de felicidad, pero el contentamiento, ese sereno, eso que solo Dios puede dar, estará ausente. ¿Y cuál es el remedio para el pecado? Siempre es el mismo: el arrepentimiento sincero. A quienes se humillan y vuelven al Señor les espera gozo. Termino con esto. La voluntad de Dios es que usted encuentre su deleite en Él. Si cada día se ha convertido para usted en una lucha, reclame por fe el gozo del Señor que está disponible para todos los cristianos. Reclámelo por fe. Y tome la decisión esta mañana de regocijarse en Él, no importando la situación que usted esté viviendo. El gozo del Señor es bíblico. Dios nos manda a regocijarnos. Y el motivo principal que trae regocijo a nuestra vida es Jesucristo en nosotros. Ese es Jesucristo en nosotros. El creyente muestra su amor a Dios cuando, a pesar de las circunstancias que está viviendo, le da gracias a Él por todo.